¿Por qué gastar 10 o 15 mil millones de dólares en un portaaviones cuando puedes desactivarlo digitalmente? ¿Por qué gastar miles de millones en investigación y desarrollo de aeronaves militares y misiles cuando puedes hackear los planes estratégicos de tu enemigo? ¿Por qué arriesgarse a un conflicto armado cuando puedes hackear las elecciones de un país para beneficiarte políticamente? Bueno, eso y más es de lo que se trata la guerra cibernética, también conocida como guerra informática o ciberguerra. Y créeme, es un tema tan interesante como terrorífico. En el mundo cibernético, un enemigo digital como un hacker puede hacer un gran daño a la economía, política, estabilidad e infraestructura militar de una nación. Todo esto sin disparar un solo tiro. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer cómo funciona la guerra cibernética. ¿Y qué mejor patrocinador para este video que CyberGhost VPN? Déjame explicarte exactamente qué puedes hacer con ellos porque te volará la cabeza. Básicamente, CyberGhost es un servicio de VPN que encripta tu información para que estés seguro mientras navegas por internet. Lo que hace es ocultar tu dirección IP para que permanezcas anónimo. De este modo nadie sabrá lo que estás haciendo en línea, ni siquiera el mismo CyberGhost. Esto resulta bastante útil para protegerse de piratas informáticos o sitios maliciosos cuando se está utilizando una red Wi-Fi pública. Pero hay más. CyberGhost también permite cambiar tu ubicación en tiempo real, es decir, yo soy de México, pero puedo conectarme a una IP de Alemania, Colombia, Estados Unidos, Rusia, etc. Esto te permitirá desbloquear contenido que esté bloqueado en tu país. Tendrás acceso a 38 servicios de streaming, como por ejemplo Netflix, donde tendrás acceso al catálogo de Estados Unidos, que es hasta un 50% más extenso que el de Latinoamérica o España. También Amazon Prime, HBO, Hulu y Disney Plus. CyberGhost VPN está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV y consolas. Con una sola suscripción podrás conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez. Además, CyberGhost tiene 36 millones de usuarios en todo el mundo y 5 estrellas en Trustpilot. En caso de que no te sientas satisfecho con el servicio, tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días, sin preguntas. Con el link en la descripción de este video te llevas una super oferta, ya que solo pagarías $2.19 al mes y además también recibirás 4 meses gratis. Le agradezco a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Ahora sí, comencemos. Richard Clarke, especialista en seguridad del gobierno estadounidense, define la guerra cibernética como el conjunto de acciones llevadas por un estado para penetrar en los ordenadores o en las redes de otro país con la finalidad de causar perjuicio o alteración. Otros lo definen como un conflicto basado en la informática o en la red que implica ataques de motivación política por parte de un estado-nación contra otro estado-nación. Sin embargo, la guerra cibernética también puede producirse por ataques de grupos extremistas o hackers. Debido a esto, puede ser difícil atribuir definitivamente los ciberataques a un estado-nación cuando esos ataques son llevados a cabo por actores de amenazas persistentes avanzadas, por sus siglas oficiales APT, que básicamente se refiere a un hacker o grupo de hackers que son contratados clandestinamente por un país. Aunque hay una serie de ejemplos de ataques sospechosos de ciberguerra en la historia reciente, no ha habido una definición formal y consensuada de acto de guerra cibernético, que en general los expertos coinciden en que sería un ciberataque que provocaría directamente la pérdida de vidas militares y civiles. La guerra cibernética es mucho más compleja de lo que creemos y se puede encontrar en distintas formas, como por ejemplo, virus, gusanos informáticos y malware que pueden hacer caer el suministro de agua, los sistemas de transporte, las redes eléctricas, las infraestructuras críticas y los sistemas militares. Ataques de denegación de servicio, también conocidos por sus siglas DOS, que se refiere a eventos de ciberseguridad que se producen cuando los atacantes realizan acciones que impiden a los usuarios legítimos acceder a los sistemas informáticos, dispositivos u otros recursos de la red objetivo. Piratería y robo de datos críticos de instituciones, gobiernos y empresas. Y también entraría el ransomware, un tipo de operación de los hackers que mantiene los sistemas informáticos como rehenes hasta que las víctimas pagan un rescate. La amenaza de ataques de ciberguerra crece a medida que los sistemas críticos de una nación están cada vez más conectados a Internet. Así que podríamos decir que el Internet es una bendición, pero a la vez es una maldición. Y te preguntarás, ¿por qué amenaza a la sociedad la ciberguerra? ¿Qué es lo que la hace tan peligrosa? Bueno, la ciberguerra da miedo por dos muy sencillas razones.
Primero, la ciberguerra estratégica no distingue entre civiles y militares. Al igual que las armas nucleares en la Guerra Fría, las armas cibernéticas tienen la misma probabilidad de apuntar a los recursos civiles que a los militares. Aunque un arma nuclear es obviamente mucho más dañina que un trozo de malware por sí solo, un ciberataque puede causar víctimas civiles. Y eso es algo de qué preocuparse. Un gran ejemplo de esto es un ataque a la red eléctrica nacional, que es un recurso estratégico obvio para cualquier país. Si se derriba la red eléctrica a través de un ciberataque, no solo se impediría que las fábricas construyeran armas, también provocaría accidentes de tráfico, interrumpiría cirugías, detendría el funcionamiento de aparatos médicos que mantienen viva a una persona y básicamente acabarían con la vida de muchas otras personas de manera indirecta. La segunda razón por la que la ciberguerra es tan temible es que es realmente difícil averiguar quién lanzó los ciberataques. Y por tanto, los gobiernos no tienen que rendir cuentas de sus acciones. Un área en la que las armas cibernéticas son mucho peores que las armas nucleares es la atribución, es decir, averiguar quién lanzó el arma en primer lugar. Si un gobierno no tiene que rendir cuentas por sus ciberataques durante una ciberguerra y simplemente puede tachar de culpable a cualquier hacker, siempre podría lanzar ataques dañinos como derribar la red eléctrica de un país o sabotear los sistemas industriales sin ser castigado por autoridades internacionales. Los ataques hechos por hackers clandestinos contratados por gobiernos extranjeros pueden devastar un país en niveles preocupantes. Por ejemplo, los ataques a los sistemas de servicios públicos de una nación pueden causar estragos al provocar cortes de energía generalizados, pero un atacante con acceso a las redes hidroeléctricas también podría causar inundaciones al abrir las presas o, por el contrario, problemas en el suministro de agua a los ciudadanos. Los ciberataques a los sistemas informáticos de un gobierno pueden utilizarse para apoyar los esfuerzos de la guerra convencional. Dichos ataques pueden impedir que los funcionarios del gobierno se comuniquen entre sí, permitir a los atacantes robar comunicaciones secretas o divulgar al público datos personales de empleados y ciudadanos, como números de seguridad social e información fiscal. Por ejemplo, según el informe sobre la investigación de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, la Agencia de Investigación de Internet de Rusia utilizó cuentas de redes sociales y grupos de interés para sembrar la discordia en el sistema político de Estados Unidos. La campaña evolucionó desde un programa generalizado diseñado en 2014 y 2015 para socavar el sistema electoral estadounidense, hasta una operación dirigida que a principios de 2016 favoreció al candidato Donald Trump y desprestigió a la candidata Hillary Clinton. Esto claramente por beneficios políticos. Rusia niega rotundamente haber interferido y Estados Unidos afirma que sí interfirieron. Sea o no verdad, es algo que definitivamente se puede hacer y que seguramente ya ha sucedido en otras ocasiones en el mundo. Otro punto extremadamente delicado sobre la guerra informática es que grupos de hackers pueden acceder a las bases de datos militares de sus enemigos para obtener información sobre la ubicación de las tropas, así como el tipo de armas y equipos que utilizan. Esto es de preocupación porque en un escenario de guerra real estamos hablando de vidas humanas. Ahora imagina si el gobierno de un país como China, Estados Unidos o Rusia vendiera esta información a grupos extremistas para dañar a las fuerzas militares enemigas. Ya estamos hablando de cosas verdaderamente oscuras. Estos extremistas podrían colocar un detonante activado por control remoto, realizar emboscadas, esconderse para no ser atacados por la artillería o el fuego aéreo enemigo, y básicamente siempre estar un paso delante de las fuerzas militares. Por otro lado, el robar planos, datos e información de tecnología militar es algo de gran delicadeza. Muchos países invierten miles de millones de dólares en desarrollar nuevas armas y vehículos militares, solamente para desarrollarlos, ni siquiera para construirlos. Realizando actividades de ciberespionaje, un país simplemente podría tomar esos planos, hacerle unos cuantos cambios y ahorrarse millones de dólares en investigación y desarrollo de tecnología. Un ejemplo de esto es que Estados Unidos acusó a China de haber utilizado hackers para robar los planos e información de su caza de combate F-22 Raptor. Tan solo unos años después de las acusaciones de ciberespionaje, China anunció su caza de combate Chengdu J-20, el cual no podemos negar tiene un aspecto bastante parecido al Raptor estadounidense. Un escenario mucho peor que el de robo de tecnología militar es el que hackers roben información de los detalles técnicos de un arma o vehículo para hacer sistemas o armas que puedan contrarrestarlos. Imagina un misil lanzado por una fuerza militar que pudiera hackearse y redirigirse a su fuente de lanzamiento como un buque militar o una base militar, o hacerlo explotar desde su estructura de lanzamiento en tierra. O imagina que un enemigo conoce todos los datos técnicos de un arma, hasta el más mínimo detalle y tornillo.
Y eso le da la receta mágica para hacer un arma que la neutralice, haciéndola completamente inútil en un escenario bélico real. Por eso es entendible que muchos gobiernos tengan su tecnología militar en la categoría de superclasificado. Cualquier filtración técnica representa una pérdida millonaria en avances científicos y tecnológicos que dejan de ser eficaces contra el enemigo. Si aún no crees que la guerra cibernética existe, aquí te van algunos ejemplos reales de eventos que conmocionaron al mundo. En marzo de 2014, el gobierno ruso supuestamente perpetró un ataque de denegación de servicio, también conocido como DOS, que interrumpió el acceso a Internet en Ucrania, permitiendo a los rebeldes prorrusos tomar el control de Crimea con más facilidad al mantener al enemigo incomunicado. El 24 de noviembre de 2014 se atribuyó a piratas informáticos asociados al gobierno de Corea del Norte el ciberataque contra Sony Pictures después de que Sony estrenara la película The Interview, una comedia sobre un complot para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. Los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, tras evaluar el software, las técnicas y las fuentes de red utilizadas en el hackeo, alegaron que el ataque fue patrocinado por el gobierno de Corea del Norte, que desde entonces ha negado toda responsabilidad. Un ataque de 2015 al parlamento alemán que se sospecha fue llevado a cabo por los servicios secretos rusos causó una perturbación masiva cuando el ataque infectó 20.000 computadoras utilizadas por políticos alemanes, miembros del personal de apoyo y funcionarios. Se robaron datos sensibles y los atacantes exigieron varios millones de euros para limpiar los daños. En 2015 se acusó a los ciberdelincuentes respaldados por el Estado chino de penetrar en el sitio web de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos para robar datos de aproximadamente 22 millones de empleados actuales y antiguos del gobierno estadounidense. Otro caso sorprendente y que impactó al planeta sobre qué tan lejos puede llegar un ciberataque fue un frío día de invierno de diciembre de 2016, donde más de 230.000 ciudadanos de Ucrania sufrieron un apagón masivo. Esto resultado de intrusiones remotas en 3 empresas regionales de distribución de energía eléctrica. Se sospecha que el ataque se originó en Rusia. Los hackers inundaron las líneas telefónicas con un ataque DOS y también utilizaron malware para atacar y destruir los datos de los discos duros de las empresas afectadas. Aunque el suministro eléctrico se restableció en cuestión de horas, las empresas tardaron meses en recuperar la plena funcionalidad de los centros de control que habían sido atacados. En 2016, 2017 y de nuevo en 2018, variaciones del malware conocido como Shamoon atacaron empresas de Oriente Medio y Europa. La investigación de amenazas avanzadas de McAfee concluyó que el grupo de hackers iraní APT-33 es probablemente el responsable de estos ataques. Pero quizá el primer caso de ciberguerra en toda la definición de la palabra fue el gusano Stuxnet, el cual se utilizó para atacar el programa nuclear de Irán en 2010. El malware se dirigía a los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos y se propagó a través de dispositivos USB infectados. Stuxnet es capaz de reprogramar controladores lógicos programables y ocultar los cambios realizados. El ataque con Stuxnet se ha relacionado a Estados Unidos e Israel, más específicamente con la unidad 8200, pero ninguna de las dos naciones ha reconocido formalmente su papel en el ataque. Y estos son solo algunos de los casos más sonados en los medios de comunicación, pero solo son la punta del iceberg. Si buscas en internet ataques cibernéticos, en cualquier mes de cualquier año te saldrá una lista inmensa de muchos otros casos donde compañías y gobiernos fueron presas de poderosos grupos de hackers y ciberextremistas. Hay varias naciones que actualmente cuentan con ejércitos de hackers y algunos tipos de armas cibernéticas para utilizarlas en futuros conflictos, entre ellas Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Corea del Norte e Israel. Y poniendo solo por un momento de lado la pérdida de vidas humanas, la guerra cibernética también produce pérdidas económicas millonarias. A nivel mundial, se espera que los daños causados por la ciberdelincuencia alcancen los 6 billones de dólares en 2021. Sí, estamos hablando de billones en español, o sea 6 millones de dólares, que sería el equivalente a 6 trillones de dólares en Estados Unidos. Dime si esa no es una cantidad impresionante. La mayoría de los gobiernos en todo el mundo cuentan con sus propias medidas de defensa y ataques cibernéticas, ya sean oficialmente del gobierno o clandestinas.
Otro tipo de ataques cibernéticos que podrían suceder y que posiblemente sean los más peligrosos son los de ataque de falsa bandera. Esto básicamente se refiere a una operación encubierta llevada a cabo por gobiernos, corporaciones u organizaciones, diseñada para parecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades. Para ser más claro, imagina que una nación haga un ataque de falsa bandera sobre un inminente lanzamiento nuclear. Si estamos hablando de dos potencias nucleares, como por ejemplo Estados Unidos y Rusia, los resultados serían devastadores para ambos bandos, ya que uno debe responder obligatoriamente al otro de inmediato. Sí, hablamos de una guerra nuclear producida por una información falsa. Dime si eso no es aterrador. Pero a pesar de las advertencias inexplicablemente desatendidas, analistas y especialistas creen que este tipo de guerra no tiene retroceso y por el contrario seguirá aumentando en los próximos años. ¿Por qué? Simplemente porque es la forma de guerra más barata, más fácil, más rápida y más eficaz que hemos visto nunca. Y porque las defensas de la ciberguerra son más vulnerables que nunca. Solo me queda decirte que se avecina un tipo de guerra que definitivamente deberíamos temer. Te recuerdo que la super oferta de CyberGhost VPN está disponible en la descripción de este video. Ya sabes que yo solo te recomiendo cosas completamente seguras y útiles, y CyberGhost definitivamente entra en esa lista. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Te recuerdo que la super oferta de CyberGhost VPN está disponible en la descripción de este video. Ya sabes que yo solo te recomiendo cosas completamente seguras y útiles, y CyberGhost definitivamente entra en esa lista. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.